Algunas veces hemos sentido que la vida nos coloca como en medio de un desierto. Se siente como un lugar donde no hay recursos, donde las cuentas no cuadran, donde parece imposible avanzar. Yo lo he sentido, creo que también lo que me estás escuchando lo has sentido o en estos momentos estás atravesando por ese lugar donde sientes que la vida caprichosamente te puso. Pero hay una maravillosa respuesta para eso. Así que si deseas descubrir cómo salir y qué hace Dios al respecto con tu lugar desértico, quédate conectado conmigo en Zoe Podcast. Su voz me guía, en su amor mi vida se transforma. Vida sobrenatural, fe en él, propósito claro, su presencia ilumina. Nuevamente bienvenidos a Zoe Podcast. Quiero enviarles un fuerte abrazo a todos aquellos que nos escuchan, se conectan con nosotros en cada episodio. Les envío un fuerte abrazo. Gracias por estar allí conectados. Me puse a pensar en que en esos desiertos de la vida, o ver la vida, vas a ver en algunos momentos como unos desiertos, nosotros solemos dejar pasar detalles. Y en la historia que quiero apoyarme hoy, la historia de Moisés, donde atravesó el Mar Rojo, y hasta ahí creo que muchos es muy conocida, incluso en películas, incluso en dibujos animados. Moisés atraviesa el Mar Rojo con el pueblo de Israel hacia el desierto, huyendo del ejército de Faraón. Hasta ahí, pues, creo que todos tenemos referencia de esto. Pero me puse a investigar acerca de unos datos muy interesantes sobre atravesar el Mar Rojo que creo se nos habían escapado y se nos habían pasado por alto. Entonces, el pueblo de Israel eran unas 600,000 familias más o menos en Egipto. Haciendo una cuenta rápida, más o menos eran entre 2 y 3 millones de personas. Así que cuando miramos muy de cerca qué implica mover esta cantidad de personas, yo simplemente me quedo maravillado con lo hermoso, con lo poderoso que es Dios. Así que quiero compartirte los datos que parecen sacados de una película. Entre 2 y 3 millones de personas. Hace un tiempo un general que pues están acostumbrados a hacer todo tipo de cálculos para poder mover tropas, para poder mover soldados. Y mover soldados implica también tener en cuenta su alimentación, su sostenimiento en los lugares donde se hacen las operaciones militares. Y haciendo así cálculos rápidas, entre 2 y 3 millones de personas requeriría más o menos unas 1.500 toneladas de comida. Para que te lo puedas imaginar, eso equivale a 2 trenes de 1,5 kilómetros de largo cargados de alimento cada día. Y no por un fin de semana, sino durante 40 años en el desierto. Pero no solo era la comida. Ellos estaban en el desierto y necesitaban la leña para poder cocinar. Para ellos se requerían unas 4,000 toneladas de leña por día. Eso representaba varios trenes de 1,5 kilómetros de largo llenos de madera, o muchos camiones cargados de madera. Y claro, nada de esto tendría sentido si no pensamos en lo más esencial, el vital líquido de la vida, el agua. Solo para beber, solo para hidratarse y de pronto para lavar algunos utensilios, se calculaba que hubieran necesitado unos 11 millones de galones diarios. Para transportar eso,
esa cantidad de agua se necesitaría un tren con tanque de más de 2.700 kilómetros de largo. Prácticamente un tren de esa magnitud cabría fácilmente en toda la costa pacífica de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se movía esta multitud? ¿Cómo se movía esta multitud atravesando, digamos, en la primera parte que era el mar que estaba enfrente de ellos? Si ellos hubieran marchado en fila india, como nos los hemos imaginado muchas veces, la fila tendría unos 1.200 kilómetros de largo. Hubieran necesitado 35 días para que todos pasaran por el mismo punto. Por eso, según los cálculos de expertos, para cruzar el Mar Rojo, Dios abrió un camino de entre 4 y unos 12 kilómetros de ancho, para que caminaran en línea de más o menos de 5.000 personas lado a lado, y solo así hubieran podido cruzar en un solo día todo el mar. De lo contrario, hubieran sido alcanzados por el ejército del faraón. Así que sí, vemos imágenes, vemos videos de las películas del pueblo atravesando el mar, las murallas de agua levantadas, el milagro que Dios abre el mar en dos, pero están muy lejos de la realidad de lo que pasó esa vez cuando Moisés tuvo que atravesar el mar. Y el milagro se vuelve, digamos, haciendo cálculos, se vuelve muchísimo más importante al ver la dimensión de lo que Dios hizo en ese momento para que ellos atravesaran el mar. Entonces, ya atraviesan el mar, te hablé del sostenimiento. Ahora, para vivir, pues las personas necesitaban carpas, o necesitaban unas tiendas. Entonces, para poder acampar, más o menos el área que debía ocupar era alrededor de unos 700 kilómetros cuadrados, más o menos, de terreno. Necesitaban ellos para poder, esa cantidad de personas para poder. Eso es un espacio mucho más grande, ¿sí? Mucho más grande que el estado de México, ¿sí? Calcula la dimensión, solo para que todos tuvieran donde dormir cada noche. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que para que todo este milagro de que ellos atravesaran el mar, de que ellos pudieran estar a salvo pues un tiempo en el desierto y caminar todos esos años hasta la tierra prometida, verdaderamente era una logística impresionante que a veces pasamos por alto, y es aquí donde está lo maravilloso de Dios. Lo maravilloso, porque humanamente todo esto parece imposible para una sola persona. Así que estoy seguro que Moisés no tenía un plan logístico. Moisés obviamente pues venía de vivir en el desierto un tiempo, cuidando el rebaño de su suegro, ¿sí? Cuidar de su esposa, de sus hijos. Así que Moisés no tenía guardada toda esta cantidad de comida, de provisiones que necesitaba para mover al pueblo. Moisés no tenía un ejército de ingenieros para que le ayudara a organizar todo la logística para mover a esas personas, para transportarlas, para armar las tiendas, para todo lo que se necesitaba. Pero había algo que Moisés sí tenía. Moisés tenía fe en Dios. Tenía fe en Dios. Y es acá donde viene esa enseñanza, después de tanto matemática, tanto cálculo, tanta cosa, viene esa enseñanza para ti y para mí. Yo no había calculado esto, pero me puse a hacer los cálculos como lo hizo este general hace un tiempo. Y wow, de verdad es que es impresionante la magnitud de la logística para este milagro. Así como Israel necesitaba comida, agua y protección en medio de un desierto imposible, tú y yo enfrentamos también nuestros propios desiertos, que quizás son deudas, que no sabemos cómo pagar, quizás es un diagnóstico médico que supera nuestras fuerzas, que
Quizás es una relación que parece rota sin ninguna esperanza. O tal vez ese es un sueño, un anhelo, una meta en tu vida, en mi vida, que parece demasiado grande para tus recursos. Yo tengo metas que a veces digo que son muy grandes para mis posibilidades humanamente hablando. Pero leer acerca de lo que Dios hizo en este milagro de atravesar el mar, de liberar al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel que estaba en Egipto, me hace pensar, me hace crecer la fe. Si Dios pudo hacer toda esta logística y si Dios pudo suplir comida para toda esta cantidad de personas, darles de poder donde dormir, cuidarlos durante toda su travesía en el desierto, ponerlos a salvo, toda la logística que requería esta cantidad de personas, millones de personas, ¿no podrá también suplir lo que tú y yo necesitamos? Y aquí quiero dejarte un versículo para tu corazón, para que lo guardes en tu corazón, para que lo medites en este día. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando dice todo, ese todo incluye lo material, incluye lo emocional, incluye lo espiritual. Porque a veces como seres humanos hacemos cálculos, sacamos cuentas, sumamos, restamos y llegamos a concluir, no alcanza, no puedo, no me da. Pero Dios no se mueve por nuestras matemáticas. Él se mueve por su poder y por su amor. Lo que para nosotros es imposible, para Él es una oportunidad de mostrar su gloria. Así que para finalizar quiero que te preguntes, ¿cuál es ese desierto que te está desgastando? ¿Cuál es ese mar que parece demasiado ancho para cruzar? Ponlo en las manos de Dios, ponlo en las manos de Jesús. Si Él cuidó a millones en medio de la nada, también puede cuidar de ti, abrirte caminos y proveer de donde no hay. En nuestros desiertos, Dios siempre será más que suficiente. Le doy las gracias a Dios por tu vida, por escuchar este maravilloso espacio. Sé que este es un mensaje de bendición. Te invito a que te suscribas al canal en Spotify, Zoe Podcast. Estamos en YouTube también como Zoe Podcast. A que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, a que le des clic también al link para suscribirte al canal en WhatsApp, donde además también coloco como unos micro mensajes todos los días para fortalecerte, para animarte, para darte herramientas de la palabra de Dios para tu día a día. Muchas gracias. Estoy seguro que Dios te va a sorprender en estos días. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Dios te continúe bendiciendo. Propósito claro, su presencia ilumina, vida sobrenatural. Fe en él. Propósito claro, su presencia ilumina. Vida sobrenatural, fe en él. Propósito claro, su presencia ilumina. Ay.